El proceso penal que se sigue en la Suprema Corte de Justicia en condición de juicio privilegiado por el senador Tommy Galán, hay serios cuestionamientos a la forma en que se ha conducido este proceso y la decisión especialmente respecto de la recusación sobre 5 de los magistrados miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Este caso importa mucho, se están estableciendo precedentes y este es un caso particularmente importante sobre sobornos en la República Dominicana. Hemos invitado a Manuel Rodríguez, abogado penalista, que es uno de los abogados defensores del imputado Conrado Pitaluga Arseno. Agradecemos que haya aceptado acompañarnos precisamente en esta semana en que hemos estado discutiendo sobre el comportamiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, rechazando el recurso de recusación que fue presentado por los abogados de Víctor Díaz Rúa. A mí me gustaría comenzar con Manuel preguntándole su análisis sobre la decisión unánime de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de no ceder en ninguno de los aspectos, salvo una cuestión procedimental únicamente sobre la lectura o la presentación de cada uno de los imputados. Gracias, Pauto, a ti por la oportunidad de permitirme compartir contigo y tu gran teleaudiencia. Lo que te puedo decir al respecto es lo que hemos venido significando y denunciando de un primer momento. Están sucediendo cosas que no es de esperar que sucedan en la administración de justicia, si es de justicia la administración, y nuestra lucha es por el debido proceso. Y en ese sentido, hemos entendido que no se ha cumplido con el debido proceso en estas decisiones que se han tomado en esta etapa embrionaria del proceso, porque hay que decir que independientemente de la tanta discusión que se ha producido, el proceso está ni siquiera empezando, si se quiere, estamos en una etapa preparatoria como la que más, porque de lo que se está discutiendo aquí de la conformación del órgano judicial. O sea, que queda mucha agua todavía por analizar y por correr, pero desde ya es preocupante la situación, porque estamos en una única instancia. En primer lugar, yo creo que es una premisa que no se debe perder en ningún discurso, en ninguna consideración de esos jueces cuando toman decisiones, de que nuestras posibilidades están totalmente cercenadas en cuanto a un control vertical efectivo de lo que pueda suceder en este proceso. Y en segundo lugar, en que de lo que se trata aquí ni siquiera es de analizar zonas grises o zonas de penumbra en la interpretación del derecho. Estamos hablando de cuestiones matemáticas, si se quiere. La conformación, el mínimo, 15 o 12 jueces o 17, el concepto de pleno, que incluso recurriendo al lenguaje natural, a un diccionario, se puede comprender, pero también los conceptos de imparcialidad e independencia. Y te digo que es preocupante porque se trata de cuestiones no solamente fundamentales, sino que esos jueces en su honorable carrera que han tenido, siempre la han trabajado y la han manejado, pero sorpresivamente ahora, donde llega la oportunidad, no se ha manifestado así ese conocimiento y esa comprensión vocacional de lo que debe ser imparcialidad e independencia. Pero ustedes justifican el hecho de que el magistrado Francisco Ortega Polanco no forme parte de este pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque ya él conoció las medidas de coerción, ya él hizo de juez de instrucción en este caso al presentar, al tomar la medida precautoria de alguna manera de enviar a juicio de fondo a los imputados, excluyendo a uno, y que no teniendo conocimiento del caso, claro, no podía estar en el pleno. Sí, lo que justifica jurídicamente la exclusión del magistrado, el apartamiento del magistrado, que ha sucedido de manera automática, los jueces lo han entendido así, como lo ha entendido también el magistrado, una cuestión que no se discute, es el conocimiento, o si se quiere, contaminación, no en un sentido despectivo, sino del conocimiento previo que tiene de lo que vamos a evaluar en el caso, lo que se va a conocer en el caso. Evidentemente, por esa trayectoria que ha tenido de participación en el proceso, conoce de los hechos y ya ha formado en algún sentido algún tipo de convicción respecto de la suerte de estos procesados. Entonces, esa misma consideración entendemos nosotros que confluye respecto de otros 3 magistrados que están en la Corte, que han participado con anterioridad, de manera particular el magistrado Fran Soto, cuando ya desde el año 2017 estuvo participando en la conformación de la antigua Corte, de la segunda sala, cuando conoció del recurso de apelación contra la sentencia de medida de coerción que dictó el magistrado Ortega, y desde ahí empezó a analizar los hechos. O sea que en el día de hoy, si a él lo excluyeron
Debieron excluir, también a los otros 3. Elemental, por una cuestión de neutralidad. No es aséptico al proceso. Él no debe saber lo que se está juzgando aquí porque ha creado ya su idea y esa idea es muy perjudicial porque también podría contaminar a otros magistrados que lo consultarían a él o en la sede de discusión ya él tendría mayor base para opinar sobre cuestiones fácticas en el proceso. En el caso de Esteves Lavandier sería distinto. Es distinto en el caso, pero es muy relevante y también sorpresivo para nosotros de que no se excluyera ese magistrado, autoexcluyera, autoapartara o no lo consideran así los demás magistrados porque la causal de él se encuentra incluso expresamente establecida en la ley. Y se encuentra establecida en la ley no solamente por vocación del legislador dominicano, sino en el derecho comparado es muy común esa causal. Haber participado a cualquier título sería el de abogado también, expresamente se establece, en el mismo proceso. Y aquí no se ha considerado que eso le causa alguna contaminación. Yo te digo, evidentemente que si tú fuiste abogado en el proceso, para lo que sea que fuiste abogado, si tú eres un abogado que antes de tomar el caso hace una reflexión, somete tu caso a un filtro de control, tú tienes que saber de lo que tú estás juzgando. Es decir, y el hecho de que él tenga una hipótesis y que la elaboró esa hipótesis defendiendo a Alfredo Pacheco, uno de los imputados ya excluido por el Ministerio Público, ¿no les favorece a ustedes? Definitivamente, pero la coherencia se tiene que imponer. Haríamos mal nosotros si elaboramos un discurso solamente criticando a los demás jueces y no a él, independientemente de que la postura histórica que él ha asumido compete con la nuestra. En el sentido de que él se pronunció y está registrado así la sentencia de la Corte que rechazó ese recurso de apelación en el que él participó, alegando o significando y demostrando con una argumentación jurídica de que las delaciones premiadas debían ser excluidas del proceso, de que no tenían ningún valor jurídico. Entonces, definitivamente que favorece a toda la defensa su posición, pero mal podríamos nosotros sencillamente significar que uno sí es excusable y otro no, cuando realmente en ambos confluye la causal de apartamiento. ¿Y a ustedes no les llama la atención el hecho de que, por ejemplo, la posición del Ministerio Público sea contraria a la que se supone que debía asumir? Porque es el Ministerio Público el que debe ver que Tommy Galán pudo ser favorecido por una decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahí es cuando la sorpresa se convierte en preocupación para nosotros. Entonces, por eso te decíamos, tenemos que ser no solamente coherentes, pero estratégicamente entendemos lo inteligente y correcto, impugnar a todos los magistrados que se encuentren afectados, cuando no lo hace tu contrario. O sea que ese favor del Ministerio Público sorpresivo por primera vez en el proceso, esa consideración de que no lo vamos a recusar, no lo vamos a solicitar, cuando incluso han elaborado un discurso de recusación anteriormente con la magistrada por Miriam Germán por consideraciones similares y ahora de repente no les importa esa posibilidad de peligro de independencia y de imparcialidad, nos pone a nosotros en alerta estratégicamente y nos dice aquí hay que hacer algo entonces porque esto es más peligroso de lo que podíamos estar pensando. O sea que el Ministerio Público nunca en ningún momento ha tenido consideración de ningún tipo, ningún incidente, todo hay que impugnarlo independientemente tengamos o no la razón. Y ahora, sorpresivamente, en una cuestión tan fundamental y grave como un juez que se encuentra afectado de falta de imparcialidad e independencia, él no tiene ninguna opinión al respecto. Entonces, eso es para asustarse. Y también no le llama la atención el hecho de que José Ricardo Taveras, abogado de Tommy Galán, sea el que pida la inhibición. No recusa, pero pide al magistrado presidente que se inhiba. Que llama la atención, digo, se sigue magnificando la preocupación en esa circunstancia, en estas situaciones tan extraordinarias de lo que está sucediendo y seguimos sumándole a este mundo de sospecha que tú me traes el hecho de que sea a unanimidad que consideraciones jurídicas tan claras se adopten de la manera contraria a lo que el sentido común debería establecer. O sea que sí, Odebrecht se está evidenciando como un caso que no es un caso realmente judicial, jugando con la terminología. Ya. Yo sé que ustedes tienen mucha cautela para no enfrentar al Pleno de la Suprema ni al presidente y que eso no se convierta luego en un elemento de choque o contrario a los intereses que ustedes defienden. Sí, es una situación muy delicada. Yo decía a un colega el día pasado que ciertamente me preguntaba, Manuel, ¿y esa pasividad que tú estás mostrando en cuanto a tu nivel de litigación en ese pleno? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tú te enfermas? Incluso me llegaron a decir. Y yo, no, espérate, pero es que es la Suprema Corte de Justicia que yo estoy. Yo crecí desde la universidad, crecí intelectualmente, académicamente, profesionalmente, admirando a la Suprema Corte de Justicia, consumiendo su doctrina jurisprudencial como fuente primaria de materia prima con la que yo trabajo, etcétera. Y no solamente por eso, sino porque no hay para dónde coger después de aquí. O sea que cualquier rebalón, cualquier cruce de raya inapropiado, sea por mi lenguaje, sea por la actitud de cualquier abogado, es definitivo.
una sanción de litigación temeraria y demás. Pero ese compromiso que uno asume de manera especial de respeto a esos magistrados no tiene en sí un sacrificio extraordinario si tú partes de que son los jueces de la Suprema Corte de Justicia, donde no debe ser una sorpresa el buen juicio, la inteligencia, el respeto. De manera que se podría decir que esa relación o esa conducta de los abogados de la parte frente a esos jueces se da en una relación de interdependencia. Ese respeto y ese buen juicio que debe dirigir nuestro criterio viene de allá como un reflejo también. Yeah. Lo que sí sorprende es cuando se debe manifestar ese poder jurisdiccional adoptando decisiones de buen juicio, de buen criterio, de buen sentido jurídico, y no sucede así. Entonces ahí sí viene la impotencia en algún sentido, porque si estos jueces supremos no corresponden con el derecho, ¿quién lo va a hacer en una sociedad? Entonces sí, ahí sí viene esa manifestación de nuestra parte de rebeldía, si se quiere. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Manuel Rodríguez, abogado penalista, defensor de Conrado Pitalú Garceno. ¿Qué pasa, Manuel, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que le toma tanto tiempo tomar una decisión sobre aspectos procedimentales sencillos que parecían como de bulto, pero para ellos pasan 3 horas, 4 horas tomando una decisión? Yo me muero por saber eso con eficacia total, con certeza total, pero podría presuponer racionalmente de que hay un déficit en la capacidad de manejo y de la Administración de Justicia en un proceso penal en esa Corte, partiendo de su presidencia. Y eso sí no debe sorprendernos a nosotros, porque se trata de un juez que nunca fue juez con anterioridad, pero no solamente eso, sino que nunca fue tampoco experto, ni académico, ni tratadista en algún sentido de la materia penal que se está tratando aquí en la Suprema Corte de Justicia. Y no sé si el margen que ha tenido desde su designación a la fecha, si tuvo conciencia del primer momento de que se le avecinaba la administración de ese juicio, que es algo totalmente extraordinario. Puede pasar un presidente de la Suprema Corte de Justicia en todo su trayecto sin tener que conocer un juicio como el que se trata, como el caso de Mariano Germán, por ejemplo, el expresidente, nunca conoció un juicio similar a este, pero tampoco lo hizo Subero Isa. No solamente porque se trata de Odebrecht, sino porque se trata de un juicio penal en el concepto procesal del mismo y lo que eso implica en dirigir un debate. Entonces, ciertamente, y eso no es motivo de sorpresa para nadie, yo creo que es de conocimiento común, no solamente entre los que participamos en el proceso, entre los entendidos del derecho, pero también entre los jueces pares, de que el magistrado tiene cierta debilidad en cuanto a la administración del proceso. Por eso se ha visto ya en varias ocasiones las incidencias con abogados, e incluso con el Ministerio Público, en cuanto a la administración de las objeciones, que no domina. Entonces, digamos que en algún sentido, si nosotros multiplicamos esa circunstancia que afecta al magistrado Luis Henry, también concurren una gran mayoría de esos jueces que no tienen experiencia en materia penal. Pero hay jueces penal de experiencia en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Hay jueces penalistas. Hay algunos de esos jueces penalistas que tienen 15 y 20 años tomando decisiones y administrando procesos penales importantes en provincias, no en la Suprema, pero es lo mismo, es el mismo Código Procesal Penal. A nosotros no debe sorprendernos si, como también nos atañe a los abogados, tener cierto nivel de moderación extraordinaria, en el caso de que se trata, no solamente por la trascendencia social, sino por las implicaciones políticas que tiene en lo que estamos haciendo, que también esos jueces tengan en demasía una cierta consideración de prudencia en cuanto a su activismo. Creo que siendo el presidente el responsable de la correcta administración de esos debates, en primer término, los jueces están confiando en que él asumiría esa responsabilidad, porque cualquier activismo podría ser censurable o tachado como favoritismo, como inclinación de un juez. Yo creo que se están cuidando mucho los magistrados en ese sentido, lo cual no es óbice, para que al mismo tiempo colaboren con el magistrado, pero no ha sucedido. Yo entiendo que mientras el proceso se siga desarrollando, como te decía, estamos empezando. Yo creo que no va a un 2% de proceso todavía de lo que debe suceder. El magistrado no solamente se va a habilitar de manera autónoma, sino que los demás jueces lo ayudarán en ese sentido. Esta semana tuvimos 2 artículos en medios de comunicación importantes. Guillermo Moreno analizó en Diario Libre el lunes pasado la presencia y la presidencia de Luis Henry Molina al frente de este proceso, señalando cuestionamientos. Pero además, Miriam Germán en Acento publicó un texto de análisis sobre las prisas de este proceso.
¿Tú qué piensas de estas dos versiones distintas y extra del Poder Judicial? Sí. Uno, un político activo, y otra, una ex jueza de la Suprema Corte, ex presidenta de la Sala Penal. Mira, desde un punto de vista extrajudicial, si se quiere académico, a mí me ha parecido muy interesante lo que está sucediendo a propósito de este proceso, porque la sociedad y la comunidad jurídica ha despertado y se ha empoderado de discusiones técnicas atinente a la justicia, lo cual es una seña muy progresista de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. En ese sentido, tú has advertido dos artículos importantes, como ha dicho, lo cual es una consideración subjetiva, y yo he sumado 72 artículos del primer día de la primera audiencia. No, tú has escrito también en Acento los lunes, ciertamente. 72 artículos sobre sí. un mismo tema técnico y jurídico da una buena señal de que la sociedad por lo menos está alerta a lo que está sucediendo en ese sentido, y que los jueces los abogados estamos haciendo nuestra función social. Ahora bien, en yo no cuanto te mencioné a ti, perdón, porque tú eres parte del proceso. Claro, y lo que yo te puedo decir aquí fue lo que yo dije ya en mi artículo. Sí. Pero en ese sentido, mira, los dos artículos me parecen muy interesantes, sobre todo porque ponen en perspectiva el correcto tratamiento o dimensión, significado de los conceptos independencia e imparcialidad, que no deberían ser objeto de discusión, deberían ser una concreción muy básica en todos los jugadores, pero que se están poniendo de manifiesto en un sentido muy contrario al común de los mismos en la actuación que han hecho esos jueces. Sobre todo si tú partes de la idea de que República Dominicana fue la sede para que en el año 2006 se suscribiera el Código Iberoamericano de Ética Judicial. 2006, momento en el que el magistrado Luis Henry era director de la Escuela Nacional de la Judicatura y que tuvo participación en esas actividades para la aprobación de ese código. No por coincidencia ese código empieza en sus primeros artículos del artículo 1 al 9 sobre la independencia y luego en adelante sobre la imparcialidad. En ambos concurre una circunstancia que no se está respetando, y es que eso no es una facultad de los jueces determinar si son o no imparciales, si concurre una causal de la que se reconocen como apartamiento. Es una obligación que tienen los jueces de dar a conocer, si no se conoce, la causal que podría afectar, no que afecta, porque en ningún momento, por lo menos nuestra barra ha dicho que Luis Henry no es imparcial, que no sea independiente o que no pueda hacerlo. Es que sencillamente no parece que podría ser imparcial, ni que podría ser independiente, dada la circunstancia conocida histórica de su participación política, pero más que esa circunstancia, ¿qué se juzga en Odebrecht? Yo creo que ese es el análisis que le faltó analizar a la Corte y también a nosotros los abogados en el discurso que hemos elaborado judicialmente. Si ponemos un contexto como primera premisa, el historial del magistrado, y como segunda premisa, lo que tiene ahora en sus manos como administrador de justicia, el caso de Odebrecht, donde yo entiendo en un juicio somero de que se está juzgando el sistema de partido político en la República Dominicana, la corrupción pública pero también privada de al menos los últimos 15 años, el sistema de financiamiento de los partidos políticos y sobre todo el historial de muchos de nuestros líderes que hoy presiden esos partidos políticos o que forman parte del gobierno central. Yo entiendo que razonablemente se manifiesta una causal de apartamiento que atenta contra la independencia de la justicia de cara a la participación de ese magistrado en cuanto a apariencia y juicio de razonabilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe un mecanismo como la recusación. Y es quizá el peor sistema para yo tomar como referente, porque sabemos que los jueces son producto de una designación política. El presidente lo apunta, el Congreso los evalúa, e incluso los jueces inferiores hacen campañas políticas a los cuales se tienen que afiliar o tienen que recibir patrocinio de los sectores económicos locales y también de las oficinas de abogados, etcétera. Pero aún en Estados Unidos existe en su codificación una disposición que establece que lo que justifica el apartamiento del juez es que razonablemente pueda considerarse que corre riesgo o se atenta contra su imparcialidad. Ellos no manejan mucho el concepto de independencia que atañe a lo político, pero sí la imparcialidad. Pero aquí viene otra consideración muy importante que no la han tenido en atención los honorables magistrados. Y es que tú puedes ser, siendo independiente, tú puedes no ser imparcial, ciertamente. Ahora, es muy difícil de que tú no siendo independiente sea imparcial. De manera que la independencia es una condición necesaria de la imparcialidad. Por eso, y no es coincidencia, que en ese Código Iberoamericano de Ética Judicial se empieza por la independencia. La independencia es lo que globaliza realmente la concreción de ser juez en un proceso. Y en este caso no se ha analizado de esa manera. De hecho, un colega nuestro le advirtió a la Corte que le pareció sorpresivo que la Corte se refiriera a que la participación del magistrado Luis Henry en su accionar político fue producto de una distribución de trabajo. Estamos hablando de un coordinador de campaña.
Y estamos hablando de una campaña que se encuentra enjuiciada precisamente por el Ministerio Público. Entonces, es para sorprenderse la consideración y el tratamiento que se están teniendo de estos principios. Y lo que a mí más me ha preocupado, y lamento mucho que sea así, porque no lo esperaba de esos honorables jueces, es que han tenido una consideración muy subjetiva de lo que tiene que ser la imparcialidad y la independencia, cuando advierten que es una facultad del juez apartarse. Y no debe ser una facultad del juez porque estamos hablando de principios fundamentales de la correcta administración de justicia. Sí. Cuando los principios fundamentales en cualquier materia puedan ser negociados por una voluntad privada o particular, como es el caso de yo determinar si es optativo o no, si es pertinente o no, entonces no son principios fundamentales. Pero hubo una coincidencia que a los jueces que le dieron la oportunidad de hablar sobre la recusación, cada uno lo negaron totalmente, es decir, rechazaron la recusación y al final terminaron votando. Hubo un juez que también era de entenderse, porque es el que tiene más experiencia en materia penal, el magistrado Jerez, que actuó correctamente en la forma, en el sentido de que él dijo, yo no tengo nada que opinar aquí, quienes tienen que opinar son mis pares, que tienen que someter a consideración la petición que se le ha hecho de apartarme del proceso. O sea, así debieron actuar los demás jueces, y no como hizo, vuelvo y reitero, y vuelvo sobre su paso, el magistrado Luis Henry, que incluso dio un discurso de antelación, lo cual es totalmente incorrecto, no solamente porque no está establecido en el debido proceso en esa materia, sino porque ese discurso contamina a los demás jueces pares. Aparte de que negaron la existencia de pruebas sobre... Eso fue una contradicción, porque él lo reconoció. O sea, ¿cómo tú niegas algo que está reconocido y que es un hecho notorio en la sociedad? Mal podría cualquier persona decir que no conoce que lo que se está discutiendo aquí es una materia política. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Manuel A. Rodríguez, abogado penalista. Manuel, ¿hay alguna posibilidad de cambio en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia con todo este debate y más las reacciones que ha habido desde fuera incluso? Porque los jueces, el Pleno tiene que analizar lo que está pasando en el contexto. Yo estoy convencido que sí, por una sencilla razón. A diferencia de cualquier otro principio o regla procesal, el respeto a la imparcialidad y la independencia son los únicos que se manifiestan de manera transversal en todo el proceso en el que participa un juez. El juez siempre tiene que ser imparcial e independiente en cada decisión, en cada fase del proceso. A diferencia, por ejemplo, del principio de defensa o del principio de contradicción que se da en el ámbito de las partes. Pero cuando los jueces se retiran a deliberar, donde no hay partes ya, tienen que seguir siendo independientes e imparciales. Y en cada decisión. Y el proceso solamente está empezando. De manera que podrían sobrevenir causales de apartamiento, sea porque la parte no la conocemos o sea porque no se han producido esa causalidad de apartamiento en un proceso tan delicado y de tantas aristas como este en cuanto a proyección política y social. Eso es lo primero, o sea que una cuestión lógica y razonable de nuestra parte, por prudencia, es suponer de que si concurre una de esas causales, por H o por R, quién sabe si un día un magistrado se encuentra en un restaurante con un imputado y participan en la mesa y socializan ese día y se convencen de que tú y yo debimos ser amigos desde mucho antes. Sí. Entonces eso sería una causal sobrevenida, ¿verdad? Siendo creativo, o que se enamore de la hija de otro, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe? Tanta creatividad puede llevar a cabo a muchas causales. Pero de manera concreta, sí, porque está empezando, y te lo quiero significar porque el planteamiento, como tú iniciaste nuestra conversación, fue planteado por una barra de la defensa, y en cuanto a una causal de apartamiento, la única que aquí se ha analizado ha sido la de amistad o no con ese ciudadano que hoy es procesado en el proceso y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero no se ha atendido ninguna otra. De manera que no debería sorprendernos si en una próxima audiencia los abogados apelan a alguna otra causal porque tienen conocimiento de sus propias investigaciones y entienden que un juez debe ser apartado. Eso sería lo primero. En segundo lugar, el abogado Miguel Valerio hizo un planteamiento de nulidad del procedimiento que se llevó a cabo. Tiene que responderse ese planteamiento, y de la respuesta a ese planteamiento sería pertinente nuevamente el planteamiento de todas las causales de recusación posibles, porque se dejaría en nulidad, lo cual entendemos que tiene bastante fundamento ese petitorio porque no se llevó a cabo el debido proceso. Me llama la atención la posición de los abogados de Ángel Rondón, que llevan de alguna manera una posición contraria a prácticamente los demás. Tal vez Roberto Rodríguez y su abogado Estefan han sido más conservadores, pese a que ellos dicen que ellos quieren que esto marche rápido. Pero Ángel Rondón ha dicho que a través de su abogado, el señor Minier,
que no, ellos no entienden que haya razones para recusar a ninguno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que en realidad la sociedad civil y los medios de comunicación quieren desprestigiar ese proceso. ¿Qué opinión te merece ese punto de vista de una de las partes que están en la barra de los imputados? Es bueno que se sepa que cada defensa es y ha sido en este proceso independiente en cuanto al trazo y a la conformación de su estrategia particular. Contrario a lo que pueda suponerse o pensarse, la defensa nunca han coordinado estratégicamente posturas procesales. Ya. Que coincidamos es una cosa, pero los abogados, y tú debes saberlo muy bien, como todo profesional académico, tenemos un celo y un ego muy particular entre nosotros, y no es verdad que compartimos las ideas de la estrategia. Independientemente, se sacrifican Pero a veces yo tenía entendido que había habido reuniones de los abogados de cada una de las barras de pero defensa. no para coincidir en una estrategia. Para, mira, está pasando esto, ¿qué usted entiende? Etcétera, compartiendo como académico, como experto en derecho penal, etcétera, etcétera, en foros sobre situaciones particulares, pero no para decir, mira, tú planteas esto adelante, yo lo planteo después, me voy a abstener. Eso no se ha dado en este proceso. Cada abogado, cada barra ha diseñado su estrategia propiamente. Pero sí te puedo decir algo de esa barra, en el sentido de que en el proceso nosotros no hemos advertido de ese conflicto hasta ahora, de manera grave, de manera particular. Nosotros entendemos que si ellos entienden que un juez no es recusable, independientemente de que podríamos entender que es porque tienen interés en que se mantenga ese juez, no es lo que hemos pensado en ningún momento, porque nosotros tenemos la facultad de hacerlo y el Pleno tiene la facultad. El hecho de que se sumen las 6 barras a una petición de recusación no la va a hacer más fuerte. Lo que va a hacer fuerte la decisión es los argumentos que nosotros presentemos y la contesta que pueda dar el tribunal en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Que tengan éxito, Manuel, en este proceso. Yo sé que tú eres uno de los más pugnaces que está ahí en... Chivito, yo sé. Te he visto con bastante frecuencia y me parece muy interesante tu presencia en el proceso como abogado de Conrado Pitaluga. Muchas gracias y muchas gracias a los amigos que nos siguen a través de Acento TV y todos los medios disponibles de esta empresa. Muchas gracias.